Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada del clúster que aborda un curioso tema, pero seguro que será de gran interés, como es el papel del viento en la navegación marítima actual. Quizá para los más entendidos en la materia pueda no sorprender la temática, pero para la mayoría de nosotros, acostumbrados como estamos al uso permanente de la tecnología en todos los órdenes de nuestra vida, considerar el viento como algo más que un elemento atmosférico puede resultar chocante. Con la aparición de las primeras embarcaciones a motor a principios del siglo XIX, con barcos de vapor en río y la progresiva sustitución del velamen por los motores en los buques oceánicos, hemos llegado hasta nuestros días, donde hablamos de diversas tecnologías y uso de combustibles. En este contexto, el viento parece haber quedado para los libros de historia y las embarcaciones de recreo. También para el ámbito académico o incluso para los nostálgicos, como nos plantea nuestro invitado de hoy, pero nada más lejos de la realidad. De esta manera, bajo el título WASP, el viento como ayuda a la navegación, nostalgia del pasado o realidad del futuro, Jorge Dahl, Business Development Manager del Norske Veritas, nos ayudará a descubrir el verdadero potencial del viento en la navegación moderna y sus posibilidades de futuro. El viento siempre fue determinante en la navegación, acondicionándolo toda desde las rutas marítimas hasta la industria de la construcción naval. Y no era para menos. Con la introducción de las primeras velas, las técnicas han ido evolucionando constantemente durante cientos de años, aprovechando la energía del viento como fuerza propulsora para surcar los océanos. Además, hay que sumarle el papel que jugaba como elemento atmosférico a tener presente, influenciando, por ejemplo, el oleaje o la duración de los trayectos, algo a tener en cuenta incluso hoy en día. No obstante, el rol de fuerza motriz lo ocupa actualmente el motor de combustión y gracias sobre todo a la evolución tecnológica experimentada durante el último siglo. Y curiosamente, esa capacidad evolutiva es la que nos permite también conocer mejor que nunca la capacidad del viento, porque es en pleno siglo XXI cuanto más conocimiento tenemos sobre el mismo, posibilitando el desarrollo de mejores estructuras, mecanismos navales, etc. Todo en pro de una navegación mucho más eficiente y no solo para su aplicación en las actuales embarcaciones a vela, sino en todo tipo de buques. Sistemas como el WASP, un software de análisis y aplicación del que nos hablará nuestro ponente de hoy, forman parte de ese desarrollo técnico y científico con aplicación en la navegación actual. Aplicación que va mucho más allá de favorecer las condiciones de navegación, al evitar, por ejemplo, condiciones adversas o ayudarnos de corrientes. Porque la información que aportan sistemas como el mencionado nos ayudan a ser mucho más eficientes en la operación y en la reducción del consumo de combustibles, redundando todo ello, obviamente, en la eficiencia de costes operativos de los buques. Pero quizá debamos tener en cuenta un elemento más relevante en esta cuestión, la necesidad actual de reducir el impacto medioambiental de los combustibles fósiles aporta mayor importancia aún a todo el conocimiento sobre la aplicación del viento en la navegación marítima. Porque ayudar a reducir el consumo de combustible implica mucho más que mejores costes operativos. La eficiencia del consumo en el transporte marítimo tiene un impacto directo positivo en el medio ambiente, cuyo resultado es un transporte más sensible. Esa sostenibilidad es un objetivo común desde todas las perspectivas, no solo la medioambiental, y la adecuación a aplicación de la fuerza eólica
se torna en un poderoso añadido. No solo hablamos de conocimientos o mejoras estructurales, sino también de sistemas alternativos y diferentes a las velas que se han desarrollado en estos años y buscan esa navegación sostenible. Hay muchos estudios al respecto, investigaciones y desarrollos tecnológicos buscando la combinación de uso adecuado de la fuerza del viento con otras tecnologías de navegación. Y hoy esperamos poder conocer un poco más de todos esos avances en este campo y que pueden tener una repercusión significativa en la navegación marítima. Jorge Dahl, natural de Cádiz y de ascendencia sueca, es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Empezó su vida profesional en 1981 en lo que hoy es Navantia San Fernando y conocida en aquella época como la Bazán de San Fernando, como Project Manager en los departamentos de reparaciones y nuevas construcciones. Se incorporó en 1989 al DNV GL, en donde durante más de 30 años ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en las oficinas del DNV, en Cádiz, Sevilla, Vigo, Milán y Bilbao. En el año 2009 se traslada al DNV de Copenhague como responsable de la sección de energía eólica marina, regresando posteriormente a esta empresa en Vigo en el 2014. En el 2015, como Senior Principal Engineering, se incorpora a la Dirección de Desarrollo de Negocio del DNV para España, cargo que sigue desempeñando en la actualidad. Buenos días a todos, agradeciendo a Jorge Dahl su ponencia, os deseo una muy provechosa jornada. Cuando quieras, Jorge, un fuerte abrazo. Buenos días a todos. ¿Se me oye? Buenos días, Jorge. Perfectamente se te oye. Gracias, Federico, por tus palabras. Y confirmar, por favor, que ya se ve en pantalla la primera transparencia. Se ve perfecto. Todo tuyo, Jorge. Bueno, pues como siempre, buenos días a todos. Agradecer al clúster esta oportunidad y a todos los que estáis atendiendo por el tiempo que vais a emplear en atender mi presentación. Vamos a hablar sobre navegar a vela, navegar con ayuda del viento. Que eso ha estado presente, como ha dicho Federico, desde el inicio del transporte marítimo hace más de 3.000 años hasta el siglo pasado, hasta principios del siglo pasado. Pero veis en pantalla algunas fotos que van a ser ya difíciles de ver. Bueno, arriba del todo es una imagen de cómo va a ser la navegación en el futuro, de cómo podrá ser con este tipo de velas. Y las de abajo corresponden a una concentración de grandes veleros en el año 92 en Cádiz. No sé si volveremos a ver ese tipo de imágenes con tanta jarcia junta, tanto palo, pero eso ocurrió, posiblemente no se vuelva a ver, se verán otras cosas. En la presentación voy a utilizar el acrónimo WAPS, Wind Assisted Propulsion System, para referirme a todos los sistemas nuevos de propulsión a vela. No encuentro la traducción en castellano para eso, así que utilizaré siempre WAPS. Como suelo hacer, es una presentación de carácter divulgativo y no pretendo meterme en excesivos tecnicismos. Bien. Antes de empezar, me gustaría hablar un poquito de nuestro cambio de nombre. Como habéis visto, Federico, al que suelo reñir por estas cosas, cariñosamente, nos llama a veces de Nosque Veritas, a veces nos llama DNV, a veces nos llama DNVGL, en fin, se lo vamos a poner bastante más fácil. A partir de ahora, y como seguramente sabréis, desde el 1 de marzo, hemos recuperado nuestro nombre y vamos a volver a llamarnos DNV. Nada cambia excepto el nombre. Si hacemos un poquito de historia, pues bien, nuestros orígenes se remontan a 1860, en el que se crea en Oslo el Fes Norwegian Club, al que siguió un año después lo que se llamó Det Norske Lois, que fue el primer paso a una sociedad de clasificación noruega. 4 años después iniciamos nuestra andadura como sociedad de clasificación y formalmente se registra en Cristianía en el 64, Cristianía hoy Oslo, Det Norske Veritas. Se quiso llamar Det Norske Lois, pero no fue posible porque el nombre ya estaba registrado. El logo que se adoptó es el que veis en pantalla, que es ese logo marrón, que luego fue evolucionando con el tiempo. Cuando yo me incorporé a DNV, el logo que se usaba era el que está a la derecha, el sello redondo azul con lo que llamamos Anchor and Balance.
Se creó una sociedad de clasificación orientada fundamentalmente a armadores y astilleros noruegos. Con el tiempo se fue internacionalizando y un año clave para esa internacionalización fue el año 1992, en el que cambiamos de nombres y pasamos a llamarnos por primera vez DNV, nombre muchísimo más fácil de pronunciar. Yo recuerdo cuando empecé, no era muy conocido, en Enoske Veritas no era muy conocido, en talleres y demás, llegabas a los talleres, buenos días, vengo a ver al señor Ramírez. ¿Quién pregunta? Soy Jorge Dal, de Enoske Veritas. ¿Perdone? Jorge Dal, de Enoske Veritas. Inmediatamente oía, señor Ramírez, le llame Jorge Iván del norte ibérico. Era difícil de pronunciar. De ahí una de las razones del cambio. Bien. En 2012, es cuando hacemos la fusión con DNVGL y cambiamos el nombre de nuevo a DNVGL, por primera vez a DNVGL. Ahora, tras 9 años, nos volvemos a llamar DNV. En esos últimos años, desde el 92, en esos 40 años, hemos pasado de una sociedad orientada a armadores y astilleros noruegos a ser la sociedad de clasificación líder a nivel mundial. Y hemos centrado las actividades no solo en marítimo, no solo en clasificación, sino en oil and gas, en energía, en business assurance, para la industria, digital solutions, etcétera, etcétera. Sin más preámbulos, vamos pues a la presentación. La voy a dividir en 5 apartados, de los cuales el segundo y el tercero los voy a desarrollar de forma conjunta. El primer apartado es una breve introducción, en el que hablaremos sobre DNV y el mundo de los veleros. Después describiremos las tecnologías en desarrollo y los proyectos que hay en curso basados en las tecnologías. A continuación hablaremos un poquito de certificación y clasificación. Como sabéis, en el mundo naval, sin certificar, sin clasificar y sin reglas, las cosas no funcionan. Y finalmente hablaremos de algunas conclusiones. La foto que veis en pantalla la saqué yo desde la cofa del trinquete del Juan Sebastián Elcano hace unos años y os aseguro que desde ahí arriba se entiende muy bien por qué a los barcos se llamaba, cuando se navegaba en esos barcos, se decía navegar en un cascarón de nuez. Visto desde ahí arriba, realmente es un cascarón de nuez navegando en la mar. Pues sin más, vamos con la introducción. Allá por los años 20, al principio del siglo pasado, Friedrich Middendorf, que era miembro de la Junta de Germanis-Lois, publicó la primera guideline para el diseño y construcción de la jarcia y voladura de los buques de vela. Posteriormente, esta guideline, y con GL, pasó a ser el reglamento para arboladura y jarcia de los buques de vela. Esa sigue siendo válida 100 años después. Yo recuerdo haber visto esa edición en español en mis tiempos de estudiante. Esa reglamentación se ha actualizado, se ha publicado actualmente como un estándar de DNV, que es el 0411, Tales of Rigs, que goza de una magnífica reputación y podemos decir con verdadero orgullo que está siendo la referencia en la construcción y diseño de la jarcia y arboladura para los buques de velas tradicionales. Esa experiencia nos ha colocado en una posición de liderazgo en la certificación de jarcia y arboladura de yates modernos. Desde hace más de 25 años, DNV ha estado presente en el segmento de los superyates, creándose el estándar ST0412 y siendo la referencia para la certificación de esa jarcia. En pantalla podéis ver una lista inmensa de todos los yates, en los que hemos intervenido, clasificados o no clasificados por nosotros, pero en el que de alguna forma hemos certificado la jarcia. Esta transparencia yo creo que ya la conocéis, la he presentado varias veces, y muestra la visión de DNV sobre la evolución del transporte marítimo. La propulsión de vela, como ha dicho Federico, ya jugó un papel primordial desde inicio de los tiempos hasta mediados del siglo pasado, en el que fue desplazada por el uso de combustibles fósiles. Como hemos mencionado muchas veces, los combustibles alternativos van a ser la clave para conseguir los objetivos de descarbonización y reducción de emisiones que ha fijado la OMI. En DNV creemos firmemente que, sin duda, la vela es una opción complementaria para impulsar y apoyar esos objetivos de descarbonización. Pero bueno, ¿por qué vuelve la vela? ¿Por qué se interesa ahora en la vela? Bueno, realmente la vela nunca se fue. Se fue en transporte marítimo, en transporte comercial, pero quedó relegada a buques escuelas, cruceros, náutica de recreo y a la Copa América. Y menciono específicamente la Copa América por la influencia que la misma ha tenido en el desarrollo de materiales de velas, nuevos tipos de velas, quillas, fibra, etcétera, etcétera. Ahora, como también ha mencionado Federico, el motor principal de la vuelta a vela a la navegación comercial, esos son los objetivos de descarbonización fijados por la ONU. Ahora bien, los avances en aerodinámica, materiales, sistemas de control,
en combinación con tecnología informática que permite elegir la mejor ruta en cada momento, acompañado de que ya no hay necesidad de costosas y entrenadas tripulaciones, ha hecho que la vela vuelva a tener sentido en la navegación comercial. Y además han demostrado, los diversos proyectos experimentales que hay en marcha, han demostrado que se influyen y apoyan notablemente la reducción de consumo y la eficiencia energética. Vayamos a la segunda parte, que son tecnologías en desarrollo y proyectos en curso. Las tecnologías de la propulsión a vela, la moderna, se pueden agrupar en los 5 apartados que veis en pantalla, categorizados en función del tipo de vela utilizado. Como veréis, ahí se habla de un rotor sail, que es un rotor, se habla de vela rígida, de vela suave, de vela tradicional y de lo que se llama las velas de succión en español. Pero en todos los casos el principio es el mismo. El empuje se logra por la diferencia de presiones en las dos caras de la vela. La gran diferencia de los veleros de hoy en día con los pasados son que estos sistemas son más eficaces, se pueden automatizar y, sobre todo, como hemos dicho anteriormente, no necesitan tripulación adicional. Vemos aquí otras tecnologías divididas ahora en este caso por 2 grupos, que podríamos llamar sistemas pasivos y sistemas activos. Los sistemas pasivos son los tradicionales, en los que el empuje se obtiene por medio de o velas tradicionales o velas rígidas. Mientras que los sistemas activos y dinámicos, la fuerza para la propulsión se obtiene mediante una de las siguientes formas. O bien modificando el flujo que incide sobre la vela, como es el caso del rotor Flettner o la vela de succión, o bien en cometas, mediante remolque por cometas, o bien en hélices, que pueden valer como propulsor, caso de los típicos barcos de los hidrofoils, por ejemplo, o barcos que circulan en pantanos, o a base de aerogeneradores, que sirven en este caso también para producir energía para contribuir a una propulsión híbrida, no para propulsión en sí. Nosotros nos vamos a centrar ahora en describir los sistemas que hemos marcado en verde. Vamos a ello. Pues, en primer lugar, vamos a hablar del rotor Flettner. El rotor Flettner no es una cosa novedad de este siglo. Ya lo desarrolló en Alemania Anton Flettner en 1924, y el empuje se logra por el llamado efecto Magnus, en que la diferencia de velocidad de flujo en las dos caras del rotor, originada por el giro del mismo, se traduce en una fuerza perpendicular al flujo que se puede utilizar como impulso, como vela. Flettner lo instaló allí en 1924 en un buque, el Buckow, que tenéis arriba a la derecha, y este sistema, que era muy prometedor, ha quedado un poco dormido en espera de su oportunidad. El uso de combustibles baratos en aquella época hizo que esto quedase dormido. Bien, pues despierta. Esa oportunidad llegó en el 2008, cuando Enercon instala 4 rotores en el EcoShip, reportando entonces una reducción en el consumo de fuel de hasta un 25%. Lo tenéis en la foto del medio. Le han seguido otros proyectos, como son el Maersk Pelican o el Fenn Pollux, ya que este último ha completado sus pruebas de mar en junio del 2018. Este proyecto forma parte de un gran proyecto que se denomina el Marine Green, en el que han participado varios sectores de la industria marítima, la Universidad de Emden en Alemania y DNV. El rotor se denomina EcoFlettner, está desarrollado para Fenn Pollux y tiene 18 metros de altura y 3 metros de diámetro. En las pruebas se ha reducido una reducción de consumo de hasta un 15 o un 20%, un poquito inferior de lo que reportó Flettner en el suyo, que era un 25%. Vemos en pantallas las ventajas e inconvenientes de este tipo de propulsión. Ventajas: ahorro de combustible, hemos hablado de ellos. Fácil manejo, no requiere una tripulación adicional. El control puede ser manual o totalmente automatizado desde puente. No exige un alto costo de instalación. No incide en la maniobrabilidad del barco, ni en la carga o la descarga. Es retráctil, como veis ahí, por si en caso de bajar un puente se pueden bajar los rotores, cosa que en la navegación a vela tradicional era más difícil. No crea sombras en el radar. Y desventajas, como todo tiene sus pros y sus contras: las vibraciones inducidas por los rotores, la incomodidad y los posibles daños estructurales por esa vibración y posible fatiga. El rotor, por otro lado, requiere energía eléctrica para girar. Es poco efectivo para buques de alta velocidad. Hay que hacer mantenimiento de partes móviles y luego navegación con viento de proa no es sencillo, pero en fin, eso es universal en la navegación a vela. Es difícil navegar en contra del viento.
Vamos ahora con las velas rígidas. De manera un poco simplificada, podemos decir que una vela rígida es un ala de avión, pero con forma simétrica y que tiene capacidad de sustentación o empuje en ambas caras. En algunos casos, esos perfiles se pueden adaptar según la dirección del según la dirección del viento, por medios mecánicos o bien haciendo girar el palo que automáticamente modifica la vela, etc. Hay varios tipos, como veis en pantalla, pueden ser retráctiles, telescópicas, plegables o rizables. Puede haber un mástil independiente para cada una de ellas o puede haber un mástil que tire de 3 de ellas. Pueden ser con o sin solapa. Pueden tener un caparazón o funda de material rígido o de vela tradicional. Ahora veis en pantalla también 2 proyectos en los que ya se ha aprobado este tipo de velas. Uno de ellos es el proyecto Ultramax 2030, que es un acuerdo de cooperación estratégico a largo plazo entre DNV y el astillero japonés Oshima. El objetivo es desarrollar proyectos de investigación sobre buques graneleros. El primero de estos proyectos cuenta con la participación de Wärtsilä, es el Oshima Ultramar 2030, en el que se espera lograr una reducción de consumo de un 50%. Es un granelero que aúna, aparte de la tecnología de la vela, diversas tecnologías encaminadas a la reducción de emisiones, como puede ser paneles solares, 1.500 metros cuadrados sobre escotillas y un tanque de gas natural de 2.000 metros cúbicos. Llevará únicamente una vela rígida montada en proa. El siguiente es el que se denomina el Tesla de los mares, que es un proyecto de Windship Technology en colaboración con DNV. La propulsión es diésel eléctrica, en este caso son 4 palos, cada uno de ellos sustenta 3 velas rígidas, también lleva paneles solares, lleva captura de carbono, tiene unas formas de casco ya optimizadas y está desarrollando un software para un enrutamiento meteorológico. Este software es fundamental para la navegación a vela moderna. Hay que ir buscando las rutas idóneas, hay que ir buscando cómo aprovechar mejor el viento y cómo no meterse en follones. Eso ha sido siempre la idea de la navegación a vela. Lo que pasa es que antes no contábamos ni con la tecnología ni con el software para ello. Inconvenientes de las velas rígidas, los vemos también en pantalla. Por supuesto, ventaja, también ahorro de combustible, hemos hablado de un posible 50%. Es manejo fácil, tampoco requiere tripulación adicional, es automatizado, no requiere excesivo mantenimiento, depende del tipo. En los sistemas retráctiles se reduce totalmente el riesgo de sobrecarga en tormenta y facilita el manejo de carga, así como temas de estabilidad en caso de temporal. Desventaja, es más caro comparado con velas tradicionales, necesita mayor espacio en la cubierta, con lo cual depende del tipo, puede haber interferencia con la carga, crea bastantes sombras en el radar, presenta problemas de maniobrabilidad y el tema de la estabilidad pues hay que estudiarlo muy a fondo. Perdona un segundo. Las fotos, se me ha olvidado, las fotos que ven en pantalla corresponden a un proyecto de Wallenius Wilhelmsen, que es el Orcel Wind, en el que se pretende construir un car carrier transoceánico que estará operativo por el 2025. Esta noticia es muy reciente, acaba de salir de prensa también. Hasta ahora, siempre que hablamos de innovación, siempre que hablamos de tecnologías nuevas, hablamos de proyectos nuevos, de proyectos nórdicos en Noruega, en Alemania, Dinamarca, Estados Unidos. Por eso traigo esta transparencia de coalición. No quiero dejar de mencionar el proyecto con todo el sello español, que es el Bond for Blue, que está liderado por un ingeniero aeronáutico español, que es David Ferrer de Claus, y su objetivo, según dice su propia página web, es desarrollar un sistema de velas rígidas plegables que puedan colocarse verticalmente y adaptarse a los requerimientos de los barcos. En pantalla podéis ver, sacada de su página web, la documentación con 2 fotos, 2 composiciones gráficas de los barcos en los que pudieran instalarse o los que están trabajando diseñando para instalar este tipo de velas. Además, están desarrollando otra segunda tecnología que pretenden validar en el 2021 mediante pruebas reales en varios buques, concretamente en 4 buques, y es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Comunidad Europea. Lo que pasa es que por el momento no tengo autorización para dar más detalles de este proyecto. Bonblom prefiere mantener un poco confidencial hasta que lo anuncie oficialmente. Dynaring, tenemos un nuevo sistema, otra tecnología, y se basa en un aparejo de vela cuadrada tradicional, también llamada vela redonda en algunos casos.
Su principal característica es su mástil autoportante con vergas conectadas rígidamente a él. Las velas se orientan al viento girando el mástil. Como sabéis, la vela cuadrada en navegación tradicional, las vergas son las que se mueven, el mástil está fijo y siempre hay espacio entre las distintas velas. Entre verga y distinta vela siempre hay un hueco por el que se cuela el aire. En este caso no es así. Como hemos dicho, es un mástil autoportante, tampoco necesita jarcia, tampoco necesita masteleros y, como hemos dicho, se orienta girando al viento. Es un diseño de Wilhelm Prost para buques de carga. Realizó sus pruebas por allá por los 60 con un granero de 6 mástiles y demostró que la eficiencia era el doble que las tradicionales de velas cuadradas, que las tradicionales velas cuadradas. Prost lo patentó y obtuvo patente en todos los países de construcción naval del mundo, pero le pasó lo mismo que a Flettner, los bajos precios de combustible y sobre todo el tema del mástil rígido no estaba muy logrado, no se logró, entonces también quedó dormido. Sin embargo, vio su oportunidad en el mundo de los superyates y en el 2006 se instaló por primera vez en el Maltese Falcon y por segunda vez en el 2016 en el Black Pearl. Son 2 superyates funcionando, ahí tenéis la foto. Y como veréis, le da una apariencia muy curiosa. Como los mástiles son autoportantes, no se ve mucha aparejadura alrededor. Ventajas e inconvenientes, las tenéis en pantalla también. Y en pantalla tenéis la foto de un proyecto actual, que es el proyecto Ecoliner, y además tenéis a la derecha el proyecto original con el mástil, con el barco que hablábamos con seis palos. Ventajas, volvemos a hablar de ahorro de combustible. Totalmente automatizado, tampoco requiere tripulación adicional, es de gran eficiencia, como hemos hablado, fácil de controlar y, como hemos dicho, tiene un diseño estético muy atractivo que lo hace muy valorado en el mercado de yates. Las desventajas, el costo de ciclo de vida es alto, mucha sombra en el radar, estabilidad y posible interferencias en cargas y descargas. Pasemos ahora a la denominada vela de succión. Esta es una tecnología que desarrolló Jacques Cousteau y un equipo de ingenieros por los años 80-85 del siglo pasado. Es una estructura de tipo boide, es similar a una ala de avión, pero mucho más corta y gruesa, o sea, chata. Entonces, el flujo de aire alrededor de esta sección se manipula, se modifica, extrayendo aire por unos orificios en el lado de sotavento. Esto hace que se logre un empuje muy superior al perfil de vela tradicional. Se logra con una vela mucho más pequeña de menos superficie. Ventajas e inconvenientes muy similares a Flettner, muy parecido en cuanto a ventajas e inconvenientes. Tenéis en pantalla una gráfica de cómo es el sistema, con los orificios, cómo se crea, digamos, cómo se manipula el flujo, de forma que aquí deja de haber, la lámina se rompe y se produce el empuje adicional del que hablábamos. Vamos a ver otro tipo de proyectos, otro tipo de tecnología, de proyectos ya reales que están funcionando ahora mismo. Tenemos, por ejemplo, el Leoniner, el 1360, que es el más pequeño de lo que se ve en pantalla. Es un proyecto francés del grupo Neoline, al que se han unido empresas muy interesadas en el proyecto, como Renault, Manitou y Beneteau. Es un buque multipropósito con propulsión a vela tradicional, pero aprovechando las ventajas de la tecnología actual de la que ya hemos hablado. Sistemas de control, nuevos materiales, capacidad de selección de ruta, etcétera, etcétera. Estima una reducción de combustible del 90%, o sea, la idea es navegar 100% a vela. Como sabéis, SOLAS impide que no se lleve un motor a bordo, o sea, que motores a bordo hay que llevar siempre. En casi todos estos casos, el motor se está planteando su motor de gas natural licuado. Este proyecto está en fase de licitación, hay diversos astilleros que ya están optando a su construcción. Y el diseño ya dispone de un approval in principle que emitió DNV hace un par de años. Otro desarrollo moderno, el que se llama Canopy, desarrollado por el grupo Ariane, el grupo de los cohetes. Es un RORO de unos 120 metros de eslora. Está pensado para transportar las componentes de los Ariane 6 desde Europa a la Guayana Francesa, que es donde se produce el lanzamiento de estos cohetes. El diseño de las velas, que es de VPLP, se denomina Ocean Wings y son velas blandas, de ala blanda, control automatizado, por supuesto, y con capacidad de rizado, como veis en pantalla. Se pueden bajar.
En este caso, el consumo de combustible es del 35% y ya hay un astillero holandés, que es Neptune Marine, que ha sido seleccionado para la construcción de este buque. Como veis en pantalla, para optimizar su uso se está desarrollando un sistema de optimización de ruta, de que ya hemos dicho que es vital para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y también, como veis en pantalla, y al igual que en el caso anterior, dispone ya de una approval principal por parte de DNV. Ahora vamos a unos proyectos un poco más, no sé cómo decir, más extraños, más curiosos. Este proyecto se llama el Beamskip, que quiere decir, está mal escrito, falta una E. Beamskip, que es un buque de viento, perdón, que está bien escrito ahí. Es un buque, quiere decir buque de viento en noruego. Está pensado, es un car carrier para transportar coches y camiones en navegación transoceánica. Propulsión a GLN, pero la principal característica es que el propio casco de 46 metros de altura actúa como una vela. ¿Veis ahí? Por eso tiene esa forma tan rara, veis la forma en popa y en proa. Y es eso, que el casco sea la propia vela. Está, como hemos dicho, en fase conceptual, no ha iniciado todavía, no tiene approval en principio hasta donde yo sé. Está diseñado por Ingeniería Noruega, por Terillade, y promete una reducción de un 60% de combustible, que ya es reducción, y por tanto de emisiones. Al igual que en los casos anteriores, acompañado de un software para la elección de la ruta más conveniente. Remolque por cometa, lo pongo en pantalla también como otra opción. Quizá esta para buques más grandes sea más difícil, pero bueno, es una opción más. Se aprovecha, tiene la gran ventaja de que se aprovecha un viento más estable y sin turbulencia, ya que cuando se eleva el cometa, arriba el viento suele ser más estable y además es muy raro que haya turbulencias. El viento no tiene con qué chocar y no se crean turbulencias entonces. Se ha experimentado a nivel comercial en varios proyectos, sobre todo cargueros y granaderos, y está en operación en un catamarán de 34 metros, hasta donde yo sé. Se requieren cometas de gran tamaño y además se requieren los correspondientes sistemas de arriado, estiba, izado, etc. En pantalla tenemos una transparencia que hemos sacado del Wind Propulsion Principles, que es el autor del autor que tenéis abajo. Es muy reciente esta publicación, creo que es de hace un mes. Y podemos ver una comparativa de la superficie bélica necesaria en cada caso para obtener el mismo empuje. No quiero entrar en más detalles, pero es muy a título general. Pero lo que indica claramente es que tanto el rotor Flersner como la vela de succión a menor superficie obtienen unos empujes mayores. La vela rígida, fijaros cómo está en composición en relación con la vela tradicional. Y, como hemos dicho, los sistemas activos, que son Flersner y vela de succión, son los que dan una mayor eficacia a menor superficie, un mayor empuje a menor superficie. Otra comparativa similar también, esta está obtenida de Wind Assisted Propulsion System, que es un libro que ha editado DNV Hamburgo, y presenta unos resultados muy similares al caso anterior. Ahí no se analizó la vela de succión, pero sí el rotor Flersner, que es el que sale ganando. Vamos al siguiente apartado, es cómo puede una sociedad de clasificación, cómo puede DNV colaborar al resurgir de la vela. Hemos dicho al principio de la presentación que DNV está claramente interesado, claramente apostando por la navegación a vela, creemos en ella y creemos que puede ser una solución en el futuro para apoyar la descarbonización. La vela por sí sola no lo logra, la propulsión a vela por sí sola no, pero como propulsión asistida tiene muchas cartas de poder ser poder jugar un papel muy importante. Bien, como decíamos, ¿cómo podemos apoyar al resurgir de la vela? Pues en primer lugar, apoyando proyectos de innovación, cosa que ya hemos hecho, como hemos demostrado en las transparencias anteriores, como os he citado, estableciendo criterios de seguridad, reglas, guidelines, recommended practice, etcétera, etcétera, mediante la approval principal de los proyectos de desarrollo de nuevas tecnologías, mediante asesoramiento a través de nuestros advisory services y, por supuesto, mediante los servicios tradicionales de certificación y clasificación. Nosotros hemos desarrollado recientemente el estándar ST0511 para los distintos sistemas de propulsión a vela y ahí se definen los requisitos técnicos y necesarios para la certificación de esos sistemas. Además, recientemente hemos incluido una nota de clase nueva, que es la notación de clase WAPS, precisamente
para este tipo de propulsión. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en un proceso de certificación o clasificación? Pues bien, la magnitud dependerá del tamaño, de la relación entre el sistema y la propia plataforma. Indudablemente, a velas más grandes, más incidencia en algunos de los aspectos, como puede ser la estabilidad. Pero en principio, los requerimientos de clase típicos que harían falta para una plataforma llevando estas velas y adicionales a los existentes están relacionados con el diseño estructural, como son las cargas debidas al viento, regulares y extremas, que pueden ser muy altas, las cargas debidas de inercia, peso propio y dinámica del barco, rociones por mala mar, lo que en inglés es el wind water, efectos de nieve-hielo en algunos casos, que puede ser muy significativo, fuerzas de precesión para sistemas rotativos, que pueden tener una incidencia muy grande en los polines, en la fatiga de los polines, etc. Y luego aspectos como la estabilidad intacta, estabilidad después de avería, maquinaria asociada para el control de esto, instalación eléctrica, demanda de potencia, sistemas de control, numeral de equipo, esfuerzo sobre el timón, idoneidad de los materiales, tanto en velas, palas y jarcia, etcétera, etcétera. Y por otro lado tendríamos, aparte de los requerimientos típicos de clase, los requerimientos de bandera, de los que no nos podemos olvidar. Como son, por ejemplo, visión desde el puente. Hemos visto que en algunos de los desarrollos la visión se ve muy perturbada o la sombra del radar se ve muy perturbada, sectores tirados en el radar. La maniobrabilidad, cómo se garantiza la maniobrabilidad de estos sistemas con mucho viento entrando en un puerto o navegando por una ría. Hay que arriar las velas, el sistema de control es eficaz, etcétera. Protección y lucha contra incendios. ¿Qué ocurre si hay un incendio en la zona de las velas y nos sale todo el fuego para arriba? ¿Cómo luchar contra él? Seguridad de tripulación en el manejo de todo esto. Verificación del INE energético, tanto en buques nuevos como en buques modificados, los famosos EDI y XEI, etcétera. Bien, en cuanto a la certificación del WAPS, nosotros ofrecemos varias soluciones aplicables a buques con clase propia o clasificados por otras sociedades. La primera opción a realizar es el Approval in Principle, del que ya hemos hablado en un par de ocasiones. El Approval in Principle, como sabéis, es una evaluación independiente de un concepto dentro de un marco acordado en lo que se refiere a SCOP y a los estándares aplicables. Su objetivo fundamental es confirmar que el diseño, que normalmente es un diseño innovador, es una nueva tecnología, que ese diseño es factible y que no existen obstáculos importantes que impidan que el concepto se pueda desarrollar. Uno de los objetivos de una IP es determinar si existen esos no-go en ese proyecto. Entonces, una vez alcanzado o finalizado la IP, se emite un certificado que da confianza al diseño, al propio diseñador y también frente a posibles inversores. Es más fácil lanzarse al mundo mercantil o al mundo naval con un proyecto cubierto por una IP en el que una tercera parte ha garantizado, o de alguna forma no garantizado, pero ha dicho que el proyecto es viable, que acercarse sin esa IP. Segunda parte del alcance de la certificación es lo que llamamos el Type Approval Design Certification. Para un WAPS, además de la elaboración básica que ya se realizó en el IP, en el Approval in Principle, este alcance de certificación profundiza muchísimo más en los detalles. El diseño de la estructura y los sistemas asociados al WAPS, como son los sistemas de seguridad, operativos, instalaciones eléctricas, etcétera, de los que ya hemos hablado antes, son revisados y aprobados en base a la documentación que nos ha aportado el diseñador. No hay una verificación o una inspección asociada al proceso de construcción, ni existe un requisito de aprobación de materiales o técnicas. Lo que se hace es que se aprueba el diseño, es una aprobación de diseño más en profundidad, con mayor profundidad. El siguiente paso pues sería un Type Approval Certificate. De acuerdo a nuestras reglas, las que mencionamos en pantallas, es un documento emitido por DNV mediante el cual se valida el cumplimiento con los requerimientos especificados en esta norma. Es válido para un producto tipo y el alcance tiene un mayor alcance, pues cubre evaluación de diseño, evaluación de la producción y además requiere la inspección durante la fabricación de al menos una unidad, normalmente la primera unidad. La nota WAPS, llegamos ya al caso en el que hay una certificación completa o una clasificación completa. Entonces, para alcanzar la notación de clase WAPS, tiene requerimientos tanto en cuanto al buque cuanto al sistema WAPS. En cuanto al buque, en cuanto a la plataforma,
ya los hemos mencionado, aspectos técnicos de seguridad de barco y los sistemas, digamos, periféricos afectados por la instalación de esa unidad WAPS, como puede ser los sistemas integrados en el propio buque, como son sistemas de generación de electricidad, control de automatización, sistemas hidráulicos, sistemas de contraincendio, sistemas de control del lastre en caso de estabilidad controlada, etcétera, etcétera. Y se incluye también la integración de los polines, seguridad de navegación, la estabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se requiere la propia WASP para obtener la nota clase? Pues lo mismo, los sistemas integrados al propio sistema, como son la maquinaria, aspectos de seguridad, etcétera, etcétera. Esto es condición sine qua non tener un certificado de aprobación tipo de dicho WASP, sin la cual no se podía dar la nota de clase. En fin, con esto llegamos ya a las conclusiones. Yo diría que en cuanto a las conclusiones, cada uno puede sacar sus propias conclusiones con respecto a todo esto, qué es la tecnología más atractiva, si parece una tecnología viable, si es algo con lo que estamos soñando, si es algo que va a apoyar eficientemente la descarbonización o no. Ya digo, cada uno puede sacar sus otras soluciones, yo apunto las siguientes. En primer lugar, los objetivos de descarbonización, junto con los avances tecnológicos, van a posibilitar la vuelta de la navegación comercial a vela. Propulsión que se va a desarrollar fundamentalmente como propulsión asistida, en algunos casos como propulsión independiente, digamos como propulsión propia, asistida en caso de necesidad con un motor, pero fundamentalmente con lo contrario, como propulsión asistida. Existe un interés creciente por parte de armadores, operadores y diseñadores en las nuevas tecnologías WASP y eso se puede ver dado el número de proyectos que hay en curso. No hay duda de que existe ese interés. Tanto Comunidad Europea como otros organismos están también financiando la investigación, la innovación en este tipo de desarrollos. Se están investigando y desarrollando varias tecnologías al mismo tiempo, las cuales podrían coexistir en el futuro sin que se vislumbre como ninguna de ellas como la predominante, digamos como la que va a ganar. Se observa que la tecnología en los casos de buques traccionados de cierto porte, van a estar el apoyo de propulsión tradicional, normalmente motores alimentados por gas natural licuado. Las nuevas tecnologías se abrirán paso sin duda y la vida tradicional quedará probablemente para buques escuelas y nostálgicos, como dice el título. Y sobre todo, como digo siempre, nosotros somos ingenieros navales, estamos ante otro reto muy interesante para las oficinas de diseño, armadores, astilleros e industria naval en general. Y yo con esto concluyo mi presentación. Os doy las gracias por vuestro tiempo y creo que no me he pasado de tiempo, ¿no, Ruth? Creo que he vuelto... No, fenomenal. Ha sido fenomenal, Jorge. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y muy bonita esta presentación. La verdad es que entre las fotos, que son impresionantes, y el tema, que ya de por sí, bueno, a los que nos gusta el tema de la ingeniería y demás es apasionante, pues ha sido una súper interesante presentación. Muchísimas gracias, Jorge. Lo que pasa es que siempre me damos por sentido. Hay muchas cosas que decir, pero es imposible resumir, ¿sabes? Sí, bueno, además de cuando os dé la presentación os añadiré al final lista de referencias de documentos que he estado mirando. Yo creo que son muy interesantes para el que quiera ahondar en este tipo de sistemas. Fenomenal, sí, porque yo creo que además esto va para largo, o sea, que vamos a ver investigaciones, proyectos y un montón de cosas en este sentido, porque, bueno, como comentabas, ¿no? Al final es un cambio a una propulsión más ecológica que tiene apoyo, pues, tanto de las instituciones como interés por parte de los armadores y demás. O sea, que yo creo que vamos a tener para largo. Y nada, Jorge, decías de tiempos. Mira, tenemos 10 minutillos para preguntas, así que si te parece, te las voy lanzando, que tenemos aquí algunas que nos han ido llegando y ahora reviso que hay nuevas por allí. Esa es la parte más difícil de la presentación, las preguntas. Que no, hombre, que no. Que esto para ti está chupado. Mira, te las publico aquí para que también las puedas ir leyendo, ¿vale? Dice, esta es de mi compañera, de Ruth Parra. Muy interesante esta renovada visión de la vela. Esperamos poder ver más ejemplos en diferentes tipos de buques navegando por nuestros mares. ¿La propulsión asistida por viento es válida para todo tipo de buque o tiene sus limitaciones? Bueno, vamos a ver, yo diría que depende del tipo de propulsión. Hay el tipo de WAPS que elijamos. Hay alguna que es muy adecuada para algunos buques y otros para no. De todas formas, yo creo que hay buques que automáticamente quedarían hoy por hoy con las tecnologías un poco fuera, como son los buques de alta velocidad, por ejemplo, buques militares.
A lo mejor buques también de muy alto porte, digamos, petroleros de los grandes, portacontenedores de los grandes. Esos quizá hoy por hoy no podrían, ¿eh? O al menos tendrían que disponer a bordo de estructura o de sistemas WASP muy limitados en tamaño. Para otros tipos de buques, por ejemplo, para buques de carga general, para ro-ros, hemos visto el caso de Neoliner, para buques que hacen una ruta que es siempre la misma y pueden navegar en la misma zona, yo creo que para ese tipo de buques sí es muy interesante y de hecho es por donde van los tiros. Pero ya digo, depende, no hay una respuesta clara sí o no. Depende del tipo de buque y de la propulsión, el tipo de WAPS que queramos elegir. Pues aprovecho para preguntarte, ¿cuál crees que va a ser la tecnología que tenga más futuro de todas estas? Porque hemos visto una comparativa muy interesante. No sé si tenéis un poco claro cuál va a ser la que más éxito va a tener a futuro. Buena pregunta, pero claro, la más difícil de responder, ¿eh? Yo creo que de las que hemos visto, las llamadas dinámicas, por ejemplo, van a tener bastante futuro en buques más pequeños, en buques cortos, cabotaje, buques no tan grandes, etcétera, etcétera. Las de vela quizás sean para buques de mayor porte, a lo mejor, y buques transoceánicos. Pero vamos, es una previsión como puede ser cualquiera. El futuro, pues ¿cuál es el futuro? ¿Quién lo sabe? Lo que está claro, o lo que creo que nos parece claro, es que de las varias tecnologías que hemos presentado, todos tienen su nicho y no van a desaparecer y convirtiéndose una de ellas en la predominante al 100%. Ya, fíjate qué curioso es ver cómo tecnologías que, como dices tú, que son antiguas, incluso el rotor y todo, bueno, todas las que nos habéis estado mostrando, ¿no? Pues ahora vienen a solucionarlos en el futuro. Es una cosa curiosa. La descarbonización, Ruth, la descarbonización. Sí, todo está inventado, desde luego. Y la concienciación de todos nosotros que esto hay que mejorarlo y que hay que emitir menos y ser más eficientes. Y dejarle un mundo más majo a nuestros chavales. Eso es, pues mira, al hilo de lo que dices, nos pregunta María José, bueno, dice, muy buenos días, muy interesante la ponencia, ¿sustituirá la vela a la propulsión actual en algún tipo de tráfico concreto o en algún segmento de transporte marítimo? Como decía antes, quizá la vela pueda imponerse en navegación. Para ello es fundamental el disponer de esos sistemas de control de rutas, de automatización, de gestión de rutas, de conocimiento de cómo va a ser el viento, localmente y con poco tiempo. Si tenemos esos sistemas en marcha, digamos que la navegación transoceánica, algún tipo de vela para barcos muy determinados, yo creo que ahí sí va a cambiar. No creo que ningún segmento quede fuera, cada uno buscará su nicho. Pues muchas gracias, Jorge. Ahora un tema que, hablando, pues igual, volviendo a la eficiencia y demás, a ver si la encuentro por aquí. O sea, viendo que el aprovechamiento de las energías, cómo estamos ahora, pues cómo se están moviendo todos los proyectos, pues como tú dices, para la descarbonización, no sé, para emplear unas energías en fines que antes no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Pues con el viento ocurre lo mismo, no solo es válido para la propulsión, también puede generar energía. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo ves que se pueda reaprovechar de otra forma, además de para la propulsión, esta energía del viento? En algunos de los ejemplos que os he puesto, he citado buques que llevan concretamente paneles solares, por ejemplo. O sea, se está tratando de optimizar todo. En buques con propulsión a vela, disponer de paneles solares que ya los hay en las cubiertas sobre las cubiertas de las escotillas para cargar baterías, aumentar eficiencia. Eso mismo puede ocurrir con el viento. O sea, ahora mismo hay muchos elementos para aprovechar la energía del viento que pueden ser válidas a bordo. O sea, puede ocurrir, y yo creo que ocurrirá en el futuro, que habrá barcos con propulsión a vela que llevarán pequeños sistemas de generación de energía eléctrica a bordo. O bien los molinillos tradicionales, los aerogeneradores que hemos visto continuamente hoy en día por las carreteras, o bien otros sistemas que más adaptables a los barcos, digamos, ¿no? ¿Sí? Cuesta ver un aerogenerador grande, a lo mejor en un barco que tiene unos movimientos de cabeceo muy grandes, pero a lo mejor tengo sistemas o generadores más pequeños que pueden cumplir esa función. Yo creo que a la larga ocurrirá, ¿eh? Es una forma
de incrementar la eficiencia, de ir a propulsión híbrida, que es a lo que estamos tendiendo, etcétera. Sí, está claro. Sí, fíjate que contabas antes nos has puesto una transparencia, un ejemplo de One4Blue, que es una empresa que estuvo con nosotros, comentaba yo en el chat, hace unos años en un encuentro con la mar y no sé yo, sería el 18 quizá o el 19, no sé, pero bueno, parecía ciencia ficción y mira ahora por dónde estamos, o sea, estaba tan rápido. Yo creo que fue el 18, yo atendí ese encuentro, yo creo que fue el 18. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y pareció muy interesante. Y he querido mencionar... Perdona, Ruth, sigue. No, que te decía que la verdad es que ellos fueron de los primeros que aparecieron con estas tecnologías y yo no me lo creía mucho, pero estoy viendo que efectivamente va a ser una realidad, sí. Y yo he puesto ese ejemplo para mostrar que aquí sabemos hacer las cosas, ¿eh? Y no hay que buscarlo todo fuera. Y como decía, los ingenieros navales tenemos un montón de retos y precisamente lo que hemos aprendido en la escuela es afrontar esos retos, ¿eh? O sea, que creo que tenemos mucho que decir. Nuestros astilleros, nuestros diseñadores, nuestras oficinas técnicas, la industria, tiene mucho que decir y que aportar. Está ocurriendo en otros campos, está ocurriendo con el hidrógeno, está ocurriendo con otras cosas. Sí, está claro. Pues, bueno, no me voy a enrollar mucho más, sé que queda poquito, pero sí que quería comentar contigo que precisamente todo esto tiene un envoltorio de I+D, ¿no? No cabe de ninguna otra forma ahora mismo este tipo de proyectos porque está claro que, bueno, que estamos pues en esta fase de experimentar, ¿no? De probar y de investigar. Entonces, has estado contando cómo os enfrentáis en las certificadoras ante un proyecto de este tipo. No sé si nos podías contar un pelín que, si tenéis mucho volumen de proyectos, de solicitudes, de proyectos de este tipo para que vayáis de la mano con ellos o cómo se enfrentan ellos al poder implantar en un barco algo que no está certificado o que no existe. Sí que tenemos ese tipo de proyectos. En estos tipos de proyectos hay algunos proyectos que son, digamos, Joint Industry Project, en los que nos asociamos con otra gente. Os cité el caso del astillero japonés para desarrollar conjuntamente. Nosotros aportamos la experiencia que tenemos, que como decía, es muchísimo por todos los años que llevamos en este de la vela. Ellos aportan su tecnología y se van haciendo proyectos de innovación conjunto. En otros casos participamos aprobando su diseño en las 3 fases que he hablado o en una sola de ellas. En fin, que aparte, como sabes, DNV es una sociedad que invierte muchísimo en investigación. Y creo que actualmente, tanto en el hidrógeno como en el tema de propulsión con vela, tenemos muchos proyectos. Lo que pasa es que yo no los conozco todos porque muchos de ellos son confidenciales, ¿no? Pero tenemos una serie de proyectos en los que estamos intentando adelantarnos a lo que viene, que es lo fundamental. Tener, como decía, la reglamentación en el mundo naval es crítica. Y estamos tratando de tener esa reglamentación o llamarlo de alguna forma, esas guidelines o recommended practice lo antes posible, para que no nos pille el toro y facilitar el que esto funcione. Sí, porque está claro que especialmente las sociedades de clasificación en los proyectos implantados en barcos, claro, sois los que tenéis que dar pie a que se puedan ir aprobando y eso, o sea, que desde luego tenéis un papel fundamental. Pues bueno, Jorge, yo creo que con esto ya te vamos a dejar descansar. Llevamos 1 hora de sesión. No sé si quieres decir alguna cosa. Agradeceros las oportunidades que nos estáis dando en el clúster para que vengamos con estas charlas, que ya digo, pretenden ser fundamentalmente divulgativas, ¿eh? Pues muchísimas gracias y yo creo que cumplen su función perfectamente y entretienen, gustan y bueno, pues nada, que cuando queráis pues ya sabéis dónde nos tenéis para plantear cualquier otra o bueno, ya se nos ocurrirá a nosotros y recurriremos a DNV, que ya sabéis que lo hacemos también con frecuencia. Perfecto, y muchas gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla por vuestra atención. Y nada, bueno, pues muchas... Perdona, Jorge. Buen día y buen fin de semana que ya se acerca. Pues igualmente, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, corto no sin antes recordar que la semana que viene tenemos un encuentro con la Administración con el ADIPLA, el almirante jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, será el día 11, y luego el día 17 tendremos otro encuentro con la Administración con CIAIN, también muy interesante. Así que nada, muchas gracias y como dice Jorge, ya próximo el fin de semana, que tengáis un gran fin de semana y un gran día. Un abrazo a todos. Y a ver si nos vemos ya cara a cara dentro de no mucho. La próxima. Seguro que sí, ya veréis para mayo, esperamos para mayo o junio. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.